llegar al corazón. Si usted quiere, coloque este título. Se llama, el título de este mensaje: el poder está en el sonido de la voz de Dios. Wow, este es poderoso. El poder está en el sonido de la voz de Dios. Escucha esta palabra. Yo sé que te va a bendecir, hijos. Recibe esta rema, esta palabra logos. Génesis capítulo 3, versículo 8. El tema se llama: el poder está en el sonido de la voz de Dios. Dice, ¿ya lo tienen todos? Dice el verso 8: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a pararnos ahí un minutito. Adán y Eva, mis hermanos, fallaron. Pero hay algo que me sorprende a mí en esta palabra. Dice que oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Escucharon la voz de Dios, que se escuchaba como un eco en el huerto del Edén. Y eso los asustó, su voz. La voz de Dios tenía un peso para cambiar y para transformar. El problema de Adán y Eva es que cuando ellos decidieron independizarse, se rebelaron en contra de Dios, tuvieron sus propias ideas. Ahora escucharon la voz de Dios, los asustó. Estaban atemorizados. ¿Por qué los asustó la voz de Dios si ellos siempre han escuchado la voz de Dios? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Que ellos escucharon la voz de Dios y se escondieron. El sonido de su voz hizo un eco en el jardín del Edén. El poder de Dios estaba en su voz. Míreme todos lo que voy a hacer aquí. Un mudo, ¿verdad?, que no tiene sonido de su voz, no puede hablar. Míreme lo que voy a hacer, a ver qué van a entender lo que voy a decir. ¿Qué dije? ¿Usted entendió lo que dije? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no salió el sonido de mi voz. Ahora, cuando Dios habló, ellos se escondieron porque escucharon el sonido de la voz de Dios. Si un mudo se para aquí, con todo el respeto, y comienza a hablar, no vamos a entender lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque no sale el sonido de su voz. ¿Por qué, pastor, se asustaron Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios? Se escucharon porque sintieron el peso. La voz de Dios tenía un peso para transformar y para cambiar, mientras ellos se rebelaron delante de Dios. Amén. En otras palabras, el poder está en el sonido de la voz de Dios. Hay diferentes tipos de sonidos, y usted se va a dar cuenta hoy qué tipo de sonido de voz has estado escuchando. Número uno,
hay voces intimidantes. Hay voces intimidantes. Hay voces sutiles o sutiles. Hay voces seductoras. ¿Qué tipo de voz hemos estado escuchando, queridos hermanos? ¿Qué tipo de voz hemos estado escuchando? ¿Por qué viene el desánimo? ¿Por qué los cristianos se desaniman? ¿Qué tipo de voz? Dile a tu vecino, dile, ¿qué tipo de voz has escuchado? ¿Se acuerdan cuando les compartí el tema de David y Goliat? Goliat, sin pelear, ganó la batalla. Goliat, sin pelear, con la espada ganó la guerra. Porque Goliat, ¿por cuánto tiempo estaba hablando? ¿40 qué? 41 días. Dice que Goliat se paraba en medio de los escuadrones de Israel y comenzaba a dar grandes voces. Los atemorizó solamente hablando, porque salió el sonido de su voz intimidante. Y ellos, el pueblo de Israel, estaban así. Así estaban, atemorizados, porque han escuchado la voz intimidante de Goliat. Pero hay otros tipos de voces. Hay voces sutiles, con la sutileza. ¿Cómo fue destruido Sansón? Digan todos, con la voz sutil. Con la voz sutil. Hay una voz que tú escuchas y te intimida, te asusta. Hermana, ¿cómo usted se siente cuando usted no ha hecho la comida y el esposo ya llegó? ¿Qué hace? Corriendo, y los sartenes y todo, ¿verdad? Mucho ruido, pero no aparece la comida. ¿Por qué? Porque usted conoce a su esposo, tiene una voz intimidante. ¿Cuántos dicen amén? Usted se asusta, usted se intimida, porque solamente usted conoce la voz de su esposo o de su esposa. Se asusta. En otras palabras, cuando escuchamos la voz intimidante, cuando escuchamos la voz que nos asusta, la voz que nos atemoriza, mis hermanos, nos sentimos intimidados y derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visitado muchos casos de divorcios en este mes. Escúchame bien lo que le voy a decir. Hemos visitado muchos casos de divorcios en este mes, como nunca. ¿Y sabes por qué a veces la mujer ya no quiere regresar con el esposo? ¿Están atentos? Digan todos, por la voz intimidante del esposo. Pero yo le digo, oye, señora, pero tu esposo ya no vives con él hace 5 años, hace 8 años. Sí, pero cuando me acuerdo su voz intimidante, se viene el temor otra vez. Parece, a veces hasta me imagino que está al lado mío hablando, porque escucho su voz y me asusta. A veces ni es necesario el esposo golpee a la esposa o le pegue. Mi amor, tú sabes que ya no te golpeo, ya no te pego, ya no. Sí, pero tu voz intimidante permanece en mi corazón. ¿Han escuchado casos así? Ni necesitas gritar, solo al escuchar su voz, otra vez este hombre ya empezó. Tercero, hay voces seductoras. Voces seductoras. Así como cayó Sansón, así como cayó Elías. Voces seductoras de Jezabel. Cuando habló Jezabel, Elías fue intimidado. ¿Cómo es posible? Acaba de matar 900 falsos profetas, pero cuando escuchó la voz intimidante de Jezabel, huyó a una cueva.
Pregúntale a tu vecino, dile, ahora, ¿qué voz estás escuchando, hermano? Las voces de fe, las voces de bendición o las voces de desánimo, de desaliento, de desesperación. ¿Qué tipo de voz estás escuchando? Por eso hay gente que no se levanta. ¿Por qué? Porque han estado escuchando una voz intimidante, una voz de desánimo, una voz de desaliento. Adán y Eva ya conocían la voz de Dios. Ahora, ¿por qué se asustaron? ¿Por qué se asustaron? Ya conocían la voz de Dios. La serpiente vino con Eva y le dice, come este fruto, no morirás. Al contrario, dice Dios, el día que lo pruebes, serás como Dios. Palabras sutiles. Amén. La serpiente no gritó, la serpiente no dijo, dice Dios que comas. No. Dice Dios, mira cómo es la voz, que comas y vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Voces seductoras. ¿Qué tipo de voz hemos estado escuchando, hijos? Por eso la gente está desanimado, la gente vive derrotado. ¿Por qué? Porque ¿qué has estado escuchando? Por eso yo siempre les digo, escuchen mensajes, escuchen prédicas, escuchen palabra. Amén. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Alguien se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Sabes dónde se escondieron? Escucha, este es tremendo. Se escondieron en el huerto de los árboles. En un arbolito Adán se escondió. Mira qué terrible, ¿verdad? Es como si yo vengo aquí. ¿Dónde está Dios? Ya escuché su voz. Ahora vengo, me escondo aquí para que no me vea. Mira qué cosas, qué mentalidad de Adán y Eva. Amén. Se querían esconder en el arbolito. ¿Será que el arbolito nos va a proteger de la rebeldía, del pecado? Y eso es lo que hacemos nosotros. Cometemos un error en vez de escuchar la voz de Dios para arrepentirnos, sino que nos tapamos en un arbolito. Amén. En vez de confesar el pecado, en vez de arrepentirme, nos escondemos igual lo que hicieron estos hombres. Y así actuamos nosotros. Pero mira, escucha lo que dice aquí. Este no termina. Dios llamó a Adán. ¿Pero qué le dijo? Lee en tu Biblia, ahí está en tu Biblia. ¿Qué le dijo? Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué significa esta palabra? ¿Será que también Dios no sabía de dónde estaban? ¿O será que Dios no los pudo ver de dónde se escondieron? No. Aquí no le hablaba del lugar. Aquí le hablaba de su posición como hombre. ¿Qué les dijo Dios? ¿Dónde estás tú? Y lo llamó al hombre, no la mujer. Amén. Lo llamó al hombre, no la mujer. Digan todos, la cabeza. La cabeza. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Claro que Dios sabía dónde estaba. Entonces, ¿qué significa la frase ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú como esposo? ¿Dónde estás tú como cabeza? ¿Dónde estás tú como líder? ¿Dónde estás tú como sacerdote de la casa? ¿Por qué tu esposa, la serpiente, la está coqueteando? Se acabaron los amenes. ¿Dónde estás tú, marido? ¿Dónde estás tú, esposo? Eso significa, Dios no hablaba del lugar, Dios hablaba de la posición que debe de tener un varón. Amén.
Pero este no termina ahí. Verso 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto. Otra vez escuchó la voz. Pero esta voz, mis hermanos, no es la voz de condenación. Esta es la voz de restauración. Esta es la voz de corregir a tus hijos, de amar a tus hijos, de corregirlos. Amén. Ahora pasó algo. Sigue leyendo el verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow, qué tremendo. Pasaron dos cosas aquí. Tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué? Adán tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué? Digan todos: porque estaba desnudo. ¿Apenas se dio cuenta que estaba desnudo o ya estaba desnudo antes? Ya estaba desnudo anteriormente. Pero ¿por qué apenas se dio cuenta? Oh, me tapo aquí. Amén. Estaba desnudo, apenas se dio cuenta. Siempre ha estado desnudos. Amén. Pero ¿por qué se dio cuenta apenas? Porque fallaron. Cuando tú y yo, hijos, fallamos delante de Dios, nos damos cuenta que estamos desnudos, estamos mal. Cuando la gente está desnudo, mentira que no se dé cuenta, saben de su desnudez. ¿Cuántos dicen amén? Estaban desnudos ellos. Por eso la Biblia dice, busqué un versículo y encontré en Gálatas 3:19. ¿Qué dice? Por eso Dios nos dio la ley, sus mandamientos, su palabra, para que no fallemos. ¿Sabe lo que dice Gálatas 3:19? ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrar a la gente sus pecados. La versión Dios, Biblia para Todos, dice: ¿para qué sirve la ley? Para mostrar las maldades que hace la gente. ¿Para qué sirve la ley? La Nueva Traducción al Día, lenguaje actual, perdón. Para mostrar lo que estamos haciendo mal. Para mostrar a la gente que algo está haciendo mal. Escúcheme bien, mis hermanos. La Biblia, las predicaciones, las enseñanzas son como un espejo para que tú te mires cómo estoy. ¿Cómo estoy delante de Dios? La Biblia te va a enseñar en qué área estamos mal. Amén. La Biblia, la ley de Dios es como el espejo que yo me voy a ver en qué área necesito cambiar, en qué área. Por eso es importante que escuches la palabra de Dios, las enseñanzas, las predicaciones, para que te mires cómo estás delante de Dios. Nadie se ha examinado cómo estoy, o todo el tiempo, yo pastor, yo estoy bien. La Biblia es como un espejo. Las hermanitas cuando se visten bonitas, ¿dónde usted acude para saber si quedó bien el maquillaje y no te pintaste las cejas hasta por acá? O la boca, ¿te pintaste de este lado también? No, te miras en el espejo, ¿verdad? En el espejo, ¿cómo quedé? ¡Wow! Te pasaste, Señor. La Biblia es como un espejo también, para que te mires cómo estás, para que te examines en qué área le estás fallando a Dios. El sonido de su voz escucharon ellos. Escucha lo que les voy a decir aquí, con eso termino. Nunca fue la intención que Dios corriera a Adán y Eva del huerto del Edén. Nunca. No es la intención de Dios correrlos del Edén. Aunque ellos fallaron, pero nunca, Dios nunca fue su intención de correrlos, sacarlos del Edén. ¿Será que Dios los sacó o ellos salieron solitos? Dios no los corrió. Ellos ya estaban desnudos, ya estaban mal, ya estaban en el pecado. Por eso tuvieron que salir del huerto del Edén. Ellos fallaron. Amén.
Ellos desobedecieron a Dios, por eso se sintieron sucios, se sintieron que está mal y por eso salieron del Edén. El Edén es como la iglesia. Escúcheme bien, yo les hago una pregunta. ¿Podemos correr a la gente que está haciendo mal en la iglesia? ¿Sí o no? De este lado, ¿sí o no? Bueno, ¿podemos correr a la gente de la iglesia cuando está mal? ¿Sí o no? ¿Este lado qué dice? Esta pregunta es muy importante y es muy delicado. Aquellos a los que son sensibles. Escucha lo que dice la Biblia. Si alguien es problemático en la Biblia, causa disensión, división, córrelo. Amén. Yo solo lo leí. Enójate con Tito 3:10. Apúntalo. Tito 3:10. Lo voy a explicar bien para que usted no vaya bravo, vaya bendecido y corrige tu vida. En la iglesia vas a encontrar mucha gente problemática, mucha gente chismosa, mucha gente que de verdad solo vino para filtrar la iglesia. La Biblia dice de esos, córrelos. Léalo, ahí está en tu Biblia, Tito 3:10. Mejor lo leo porque si no van a echarme la culpa a mí. Mira lo que dice en Tito capítulo 3 verso 10. Dice: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, córrelo, deséchelo. ¿Escuchó? Dios no los corrió a Adán y Eva, ellos solitos se fueron. Por eso, hijos, es importante la corrección, la disciplina en alguna iglesia, aunque no todos hacen eso. Muchos puedes estar en la iglesia con tu pecado y no te van a decir nada. Hay muchos ministros y pastores, mientras das tus diezmos, gloria a Dios, puedes tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Se acabaron los amenes. Es importante la corrección, la disciplina en las iglesias. Por eso aquí dice en Tito 3:10, si alguien es problemático en la iglesia, pues, ¿para qué quieres un problemático en la iglesia? A ver, pregúntale a tu vecino, dile, ¿qué beneficio vamos a tener? Ese hombre no va a cambiar nunca. Pastor, parece que mi marido. No, por fe, tu marido va a cambiar. Pero hay muchos que son súper problemáticos en la iglesia. Enójase, dile a tu vecino, dile, enójate con Tito 3:10 y no con el pastor, dile. Porque él lo escribió, Pablo, a través de Tito. Por eso, hijos, vamos a cambiar. Vamos a mirarnos en el espejo. Este libro es el espejo donde me puedo ver en dónde estoy mal, a ver, en qué área necesito corregir. Ustedes sabían que los problemáticos son los primeros que quieren, le dicen al pastor, pastor, haz esto, haz el otro. Pastor, nosotros en la iglesia antes hacíamos así, evangelizábamos así, ¿por qué no haces lo mismo? Pastor, yo soy ganador de almas. Amén. ¿Sabes lo que hizo Pablo con los problemáticos? Escucha, ¿lo quiere escuchar? ¿O nos vamos? ¿Sabe lo que hizo Pablo con los problemáticos? Himeneo y Alejandro, dos problemáticos, terribles. Gente ya no cambia ni por la liberación ni por sanidad, de plano. ¿Sabe lo que hizo? Dice, ustedes me han dado muchos problemas. Pablo les dijo a Himeneo y Alejandro, dos, ustedes me han causado división entre el pueblo. Los voy a entregar a Satanás para que los zarandee, pero que no los mate, pero sí que los zarandee.
y los entregó, porque él era el apóstol, tenía autoridad. Hay muchos necesitan pasar por esa. Una buena zarandeada, Dios mío, para que aprendan. Porque mucha gente está jugando con Dios. Llegan tarde en la iglesia, no les interesa la palabra. Dile a tu vecino, dile, no seas como Himeneo y Alejandro. Por eso Dios nos da su misericordia para amar a todos. Amar a todos. Y eso solamente la gracia de Dios deposita en los hombres de Dios para soportar a los problemáticos. Pero nunca es la intención de Dios que se vayan del Edén, permanezcan. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos porque ya se rebelaron en contra de Dios. Siempre han caminado así. Siempre caminaron desnudos. Ahora, ¿por qué apenas se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque ya se rebelaron, tuvieron miedo, se escondieron de Dios. Mucha gente por eso se esconde, hasta de los hermanos. Salen de aquí, hasta le da miedo para que te topes allá en la calle con ellos, ¿verdad? No, hermana, yo ya voy a otra iglesia. Sí, pero ¿por qué te da pena saludarme? Salúdame como antes. Dios te bendiga y un abrazo. Todo aquel que se rebela, por eso le tiene miedo y se esconde de la presencia de Dios. Nunca es la intención de Dios correrlos, porque cuando ellos salieron, Dios puso un querubín en el jardín del Edén con una espada desenvainada de fuego. Ya nadie podía pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos hombres se habían contaminado en ese lugar. Dios no es su voz intimidante, Dios es su voz, de una voz de restauración. No tengas miedo a las prédicas, no tengas miedo a las enseñanzas de tu pastor. Solamente son la voz de Dios de restauración. No nos miren como Fidel Castro, no nos miren como personas duras. No, solamente examínate, hijo, examínate. Pero la voz de Dios es una voz de restauración. La voz de Dios es una voz que cambia, que transforma. Nos duele porque no estamos acostumbrados que alguien nos corrija. El problema es que ¿qué tipo de voz has escuchado? ¿Voz de desánimo? ¿Voz de tristeza? ¿Voz de dolor? ¿Qué tipo de voz has escuchado, hermano? Busquen a Dios con todo el corazón. Que sea serio tu relación con Dios. Que sea una seriedad. Dile, Señor, quiero tener una relación contigo. Me voy a agarrar de ti, Señor. Ya no quiero escuchar la voz intimidante. ¿Qué tipo de voz has escuchado? Que no puedes, nunca vas a tener, eres pobre. ¿Qué tipo de voz? ¿Qué tipo de voz has escuchado? Escucha la voz de Dios que te dice que te voy a restaurar. Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo. No. Tú eres mi hijo amado, dile Dios. No escuches la voz del desánimo, la voz de tristeza, la voz de dolor, la voz de que yo no puedo. Ya no escuches esas voces. En el nombre de Jesús declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Ya no escuches la voz del enemigo. Ya no escuches la voz de tristeza. Inclina su rostro, voy a orar por todos ustedes. No permitas la voz intimidante del enemigo. Dios te va a bendecir. Ya no estés triste. Ya no estés. Camina con la frente en alto. Camina porque Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es su presencia. No te escondas de su presencia. No te escondas de la presencia de Dios. Dile: Señor, ya no voy a escuchar la voz de desánimo, la voz de tristeza, la voz de dolor.
ya no voy a escuchar la voz de que ya no se puede. Ya no escuches. Dile: Padre, ayúdame, te necesito. Vamos, levanta tus manos, dile: Señor, le voy a echar ganas. Levanta tus manos, vamos. Dile: gracias, Dios. Dile: gracias, Señor, tú eres grande y maravilloso. Dile: Dios, toca mi corazón. Dile: Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi Dios. Dile: Señor, tú eres la luz. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Dile: Señor, tú eres el gran yo soy en mi vida. Tú eres el Dios guerrero en mi corazón. Dile: Dios, voy a vencer mis enemigos en el nombre de Jesús. Levántate, iglesia. Escucha la voz de Dios. Escucha el sonido de su voz. Escucha la voz de tu Padre Celestial, que Él está contigo. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios. Escucha, levántate, vamos. Dile: gracias. Vamos, hijo, no vayas así como llegaste. No vayas, no salgas de tu casa. Dile: Dios, ya no voy a escuchar la voz intimidante, aunque sea de mi esposo y de mi esposa. Ya no quiero escuchar esa voz. Quiero escuchar una voz de amor, una voz de cariño, una voz de restauración, una voz que llene mi corazón de tu gloria. Vamos, hija, no te rindas. Mujeres, no se rindan. Mujeres, siguen peleando la buena batalla, porque tu esposo será cambiada y transformada. Ya no escuches de que no se puede. Tus hijos van a estar aquí, tus hijos van a cambiar, pero necesitas levantarte con poder. Levántate, hijo, sigue peleando, creyendo en el Señor, que tu Dios es un Dios poderoso, que tu Dios es un Dios maravilloso. Levántate, aunque tu esposo ya no quieres escuchar su voz. Dile: Señor, lo voy a hacer por amor a ti. Yo sé que mi esposo va a cambiar, aunque ya no quiero escuchar su voz, porque todo el tiempo me está regañando, todo el tiempo me está maldiciendo. Mi esposo, cuando llega, tengo miedo, me quiero esconder. Escucha la voz de Dios. Repite conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile: soy más que vencedor con Cristo Jesús. Dile: Señor, tú vas a cambiar mi vida, tú vas a transformar mi vida, tú vas a cambiar todo mi ser, en el nombre de Jesús. Levántate, iglesia, levántate. Pueblo de Sinacatepec, levántate, Sinacatepec. Pueblo de San José Miahuatlán, levántate. Pueblo de San Jerónimo Xochitlán, levántate. Las 4 juntas auxiliares y todos aquellos que nos están mirando por redes sociales, por Facebook, saludos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te profetizo que tu vida va a cambiar, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada. Tu esposo va a cambiar, tu esposa va a cambiar en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Reciban, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura tu iglesia, restaura tus hijos. Ya no escuches la voz intimidante de Goliat. Ya no escuches la voz seductora.